Quien me ama muere, de Giovanni Papini. Primero, todos los que me hablaron de Gerardo Solingo, antes de que lo conociera, me dijeron lo mismo, y yo lo había imaginado, a través de las palabras de mis insulsos informadores, como un animal inquieto, huido de su dueño, rabioso consigo mismo y con los demás, enemigo de los rostros humanos. En parte me reí y en parte lo desprecié. ¿Quién era aquel misántropo mal encarado que quería reproducir, ante los ojos de los campesinos, la vida despreciativa de Timón? Yo iba a la colina pedregosa, donde casi siempre descansaba, y desde arriba divisaba su casa, al fondo de un valle de peñascos y bosques, dominando el prado de su propiedad que descendía hacia el río. Lo veía salir por la tarde, sin levantar los ojos, y echar un perol de patatas cocidas a un cerdo que osaba siempre por las inmediaciones. Más tarde volvía con otro perol de agua de fregar y, mientras el cerdo gruñía contento, el solitario patrón contemplaba el cielo, caminando por la hierba de un lado al otro. A veces se detenía de pronto, permanecía inmóvil unos minutos, levantaba los ojos al cielo e inmediatamente después, como si tuviera miedo, los bajaba y regresaba a la casa. Al poco tiempo se veía el resplandor de una llama en las ventanas y a menudo aquel resplandor se prolongaba hasta la medianoche. El lugar donde habitaba el hombre era feo y poco fértil, y se encontraba a trasmano ahogado entre los montes, y sin embargo llevaba allí sin moverse 3 o 4 años. Nadie iba a verlo, hablaba con poca gente y siempre lleno de rabia y desprecio. Recibía poquísimas cartas, casi siempre certificadas, y no iba nunca ni a las ferias ni a la iglesia. Parecía que lo hacía aposta para que lo tomaran por un perfecto héroe de novela tenebrosa. Y además en 10 o 20 millas a la redonda, sólo había campesinos que no habrían podido satisfacer, si hubiera sido un tabernero bufón, su despreciable vanidad de hombre voluntariamente singular. Por eso me convencí, poco a poco, de que su retiro probablemente no eran palabrerías, sino más bien la consecuencia de una seria decisión o de alguna casualidad real. A fuerza de pensar en él y en las razones de su vida oculta, le cogí cariño. Quizás era demasiado pronto para decir cariño, pero sí había nacido una cierta y sincera simpatía. ¿Por qué? Quienes me conocen lo entenderán enseguida. La verdad es que no lo espiaba solo por la tarde, sino también por la mañana. En cuanto el sol se erguía un palmo sobre la montaña de oriente, me dirigía al repecho más alto de mi colina, me sentaba sobre la roca desnuda y miraba hacia abajo, hacia el prado y la casa, todavía envuelta en la oscuridad. El solitario salía un poco más tarde y le daba de comer a su cerdo, la única bestia que tenía. Después se tumbaba a leer en el prado. Cuando el sol llegaba hasta allí, se levantaba y regresaba a casa. Pasados unos instantes, una nube de humo turquesa asomaba por la chimenea, y después no se producía ningún otro acontecimiento durante todo el resto del día. Si yo hubiera estado implicado, como otras veces, en algún trabajo que me atrajese y sintiese como mío, no le habría hecho caso a aquel vulgar solitario. Pero aquel verano ocioso, en aquella colina estéril, lejos de los hombres y las mujeres que amaba, la curiosidad me persiguió, me asedió y me venció. Comencé a descender la colina, a atravesar el río, a pasar junto a la casa, a sentarme junto al río bajo su mirada. Llevaba un libro o un fusil para que diese la impresión de que hacía algo. Canturriaba o silbaba para que me oyera, y trataba de hacer hablar a los campesinos sobre el irascible dueño del cerdo. Parecía que había vuelto a los 15 años,
a los tiempos de los primeros amores en la distancia. Y no se trataba de una muchacha, sino de un hombre de 40 años, bajo y moreno, con la barba larga y los ojos cargados de maldad. Lo había visto bien y de cerca. Las primeras veces hizo como si no me viera escondiéndose en la casa cuando yo atravesaba el prado. Un día, al ver que me acercaba, se puso a murmurar y resoplar y me cerró la puerta en la cara con gran estruendo. Otra vez, como yo andaba dando vueltas por el prado, tratando de espiar lo que hacía en la casa, lo vi salir con el rostro enrojecido, y cuando estuvo cerca me gritó: ¿Qué quiere? Está en mi propiedad. Sus labios temblaban entre la barba desgreñada. Me marché sin responderle, un poco turbado. El mismo día le escribí una carta afectuosa y se la mandé a través de una pastora. Le decía que sentía haber perturbado su soledad, pero que su vida, algo parecida a la mía, me hacía pensar siempre en él, que yo trataba de imaginarme la desventura que lo había conducido allí, y que sentía nacer en mí una profunda simpatía hacia alguien, al igual que yo, se había alejado de sus conciudadanos para vivir en compañía de las plantas y de las bestias. Era una carta ingenua y sin venir a cuento, como tantas otras de las que me he arrepentido, pero sincera. Después de enviarla, me avergoncé un poco, pero pienso que si no la hubiera escrito y mandado, a estas horas quizá yo formaría parte de la tierra de un camposanto. Esa misma tarde, de hecho, un hombre vino a mi casa y me dio una carta de parte del solitario. Abrí el sobre deprisa y leí: Distinguido señor, sin saberlo está en peligro de muerte. Si quiere salvarse, venga a verme mañana, después del mediodía. Gerardo Solingo. Segundo, la verdad es que a lo largo de mi vida me he encontrado con casos inverosímiles y he tratado siempre de acercarme a los hombres que, de una forma u otra, se distinguiesen de los demás y, sin embargo, aquellas escasas palabras del solitario me mantuvieron despierto toda la noche. ¿Qué peligro corría? ¿Por qué estaba en peligro de muerte? ¿Era una amenaza? Pero desde luego no tendría que ver con él, porque él mismo se ofrecía a salvarme. Entonces, ¿de dónde procedía el peligro? ¿Cómo podía saberlo él, que no hablaba con nadie? ¿Y por qué me avisaba precisamente él, que parecía que no quería a nadie? Durante la noche me hice 100 preguntas distintas e imaginé 1000 respuestas posibles, pero no llegué a ninguna conclusión. Pensé en una emboscada, en una broma, en la locura, en todo, pero no di con la verdad. Me levanté antes del amanecer, salí afuera a esperar el sol. Traté de olvidarme de todo para vencer la impaciencia, pero fue inútil. Me sentía como presa de la fiebre. No podía estar quieto y consultaba la hora constantemente. Acompañé con ansiosas miradas la lenta salida del sol hasta el punto más alto del cielo. Por fin tocaron las campanas del mediodía en las 2 iglesias más cercanas y empecé a descender la colina. En 2 zancadas me encontré en el prado. Llamé a la puerta. El solitario vino a abrir enseguida y me hizo pasar a la cocina. Sobre una mesa muy larga había una canasta llena de manzanas color rojo oscuro y una botella de vino blanco, y 2 pilas de libros se amontonaban en 2 sillas. En la chimenea un enebro seco color herrumbre ardía y crepitaba, pero no tuve tiempo de ver más. Miré a la cara al solitario, que también me miraba. No me pareció feo ni malo como la otra vez. Sus ojos se mostraban casi dulces, pero me dio la sensación de que sus labios no dejaban de temblar. Siéntese, siéntese, decía con voz pausada. ¿Puedo ofrecerle algo? Tenía la garganta seca por la espera y la fiebre
pero probé un poco del vino blanco que me sirvió. Se dio cuenta de mi impaciencia y tuve la impresión de que casi le complacía. Sin embargo, repentinamente dejó de lado las formas amables, se desplomó en la silla que tenía delante de mí y empezó con tono resuelto. Será mejor que acabemos pronto. No quisiera que pensase que soy un verdugo, un bandido retirado de los negocios o un loco bromista que se divierte escribiendo cartas amenazadoras y enigmáticas. El peligro que corre es real y procede de mí, le repito, no de mi voluntad. Siento tener que contarle algo de mi vida. No lo hago por parecer interesante, ni por recitar ante usted una leyenda trágica. Le voy a contar algo, porque no puedo dejar de hacerlo para salvarle. Es la palabra precisa. Además, no es usted el primero. Le contaré cómo están las cosas. Cuando mi madre me parió, se encontraba muy bien de salud. Yo nací siendo muy deseado, porque hacía 8 años que mi madre no tenía hijos. Fue un parto sin problemas, pero pocos días después de mi nacimiento, mientras mi madre me amamantaba amorosamente, ella murió. Los médicos se quedaron muy sorprendidos ante esta muerte. Mi padre contrató a una nodriza y se ocupó de que me criara, procurándome todas las atenciones. Cuando cumplí 6 años, se percató de mi inteligencia, empezó a educarme y su amor por mí creció. Pocos meses después, mi padre, mientras me llevaba montado en su caballo por el campo para atravesar un foso, cayó como desmayado y en pocas horas murió. Los médicos se quedaron asombrados ante esta muerte. Solo me quedaba una hermana mayor, casada hacía tiempo, que vivía lejos de casa. Me enviaron con ella. Se compadeció de este pobre hermano solo, abandonado por todos, y empezó a quererme mucho. Una tarde, mientras estaba leyéndome un libro de viajes, mi hermana inclinó la cabeza y después de murmurar unas palabras murió. También esta vez los médicos se quedaron sorprendidos ante aquella muerte tan imprevista e injustificada. Me recogieron unos parientes lejanos que me criaron con los frutos de mi herencia. No me podían aguantar y ellos sí que gozaron siempre de buena salud. A los 18 años me enamoré. No le contaré la historia de este amor. La muchacha que amaba, después de mucho resistirse y mostrarse esquiva, empezó a amarme. 3 semanas más tarde, mientras la tenía fuertemente abrazada y nos besábamos, la vi palidecer y doblar la cabeza. Ese mismo día, sin volver en sí, falleció. Los médicos se quedaron muy asombrados por aquella muerte. Invadido por la desesperación y por una atroz sospecha, me fui del pueblo. Viajé unos años hasta que me instalé en Francia, en una pequeña ciudad fronteriza. Trataba de no conocer a nadie, como hago ahora, pero no pude evitar el encariñarme con un joven estudiante que sentía compasión por mi tristeza y se empeñó en acompañarme. Un día me dijo: me sucede una cosa extraña. Me he dado cuenta de que cuando más afecto siento por ti, más débil y frágil me encuentro. ¿Por qué? Aquel joven tenía 22 años y las mejillas rojas y henchidas. Era bueno y amoroso, pues lloraba con facilidad. Sentía profundamente la amistad. Poco después su rostro se volvió amarillo. Caminaba con dificultad y tuvo que meterse en la cama. A pesar de que me atormentaba la duda que trataba de disipar, no lo abandoné. Lo velé con cariño y él solo se lamentaba de tenerme que dejar. Una tarde murió estrechándome fuertemente las manos y también los médicos se quedaron muy asombrados ante semejante muerte. Pero esta vez ya no me sorprendí. Había descubierto la maldición de mi vida, mi involuntaria maldad, el fúnebre contagio de mi amor. Usted mismo, en este momento, lo ha comprendido. Quien me ama
está destinado a morir. ¿Qué podía hacer? Hice todo lo que pude para que me odiasen. Yo, que soy afectuoso por naturaleza y tengo sed de amor, he tenido que volverme salvaje, rabioso, arisco y maleducado. Me he visto obligado a rechazar a todos con aspavientos, gritos y palabras malsonantes. Yo que con tanto gusto habría abrazado a una mujer y a un amigo, he tenido que esforzarme para resultar odioso y temible a los hombres y mujeres, a todos. Dese cuenta de mi tormento. He tenido que hacerme odiar y despreciar por aquellos a los que más amaba. Cada vez que me percataba de que una mujer me podía amar y de que yo también la amaría, hacía todo lo posible para aparecer cobarde y ridículo ante sus ojos. Cometía actos obscenos e indecentes ante ella y la maltrataba como a una bestia. Y así también con los amigos y con todos. Para salvar la vida de aquellos que empezaban a amarme, tuve que hacerme odiar, tuve que fingir que los odiaba, y cuando no era suficiente, les contaba mi historia, y si aún no bastaba, huía de ellos, aunque ellos no pudieron esquivar su suerte. Esta ha sido mi vida. Desde hace unos años, para resistir con más facilidad, me he encerrado aquí, en esta casa, al fondo de este valle feo y desierto, donde se presentan menos tentaciones y ocasiones. Y, sin embargo, también aquí ha llegado el peligro. No lo conozco ni lo quiero, pero no me gustaría añadir otro muerto a los que he dejado en mi camino. Le acabo de contar todo lo que era necesario. Si su simpatía se convirtiera en afecto, estaría perdido. He cumplido con mi deber y no quiero remordimientos. De ahora en adelante no se deje ver en los alrededores de mi casa. Adiós. Y diciendo esto, el solitario, con los labios temblorosos, se dirigió a la puerta y la abrió. Yo también me levanté. Quería decir algo y no conseguí encontrar las palabras. ¿Qué podía decir? Tenía que darle las gracias, hacer objeciones, pronunciar palabras de consuelo. Atravesé la puerta agachando la cabeza y me encontré en el prado. Oí tras de mí el refunfuño del hombre y el gruñido del cerdo. Subí lentamente la colina y me encerré en casa. Quizás fui demasiado crédulo y demasiado cobarde. De hecho, aquella misma tarde hice las maletas y al día siguiente dejé millas atrás la colina, el valle, la casa de Gerardo Solingo y su cerdo. Del solitario no he vuelto a saber nada y no me importa.